Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos despierta para poder meditar en su santa palabra. Vamos directamente a leer la palabra de Dios y ahora vamos a meditar en Apocalipsis 1:16 y Hebreos 4:12. Y dice la palabra de Dios es peligrosa, pero necesitamos confrontar sus riesgos para recibir sus efectos de vida. Apocalipsis 1:16 dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. En Apocalipsis 1:16 dice eso, y en Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Como cristianos ya sabemos que la palabra de Dios es una bendición. Dios decidió revelarse para que podamos conocerlo a través de la salvación de su Hijo, Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo, quien nos santifica cada día. Esta verdad es un privilegio del cual todos los que recibimos su salvación nos daremos cuenta cuando estemos con Dios para siempre en su reino eterno. Sin embargo, debido a que la palabra de Dios es vista en términos de bendición, olvidamos o no reconocemos que la palabra de Dios también es peligrosa. Lo que dice en Apocalipsis 1:16, cuando Juan tuvo una visión de Jesucristo en su majestad divina, donde de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Esta aguda espada de 2 filos se refiere a la palabra de Dios de acuerdo con lo que dicen otros textos bíblicos como el que leímos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿por qué es una espada de 2 filos? Nos podremos hacer esa pregunta. La palabra de Dios es descrita como una aguda espada de 2 filos porque es capaz de ser peligrosa y destructiva, obviamente contra sus enemigos. La palabra de Dios tiene el poder de juzgar y condenar a la muerte. Juan 12:48. Escuchar la palabra de Dios despierta la naturaleza rebelde que nos conduce a pecar contra Dios a fin de llevar fruto para la muerte, en Romanos 7:5. Conocer la palabra de Dios nos deja responsables y con menos excusas delante de Dios cuando decidimos desobedecerle. En Juan 15:22. Aceptar la palabra de Dios nos divide contra los que nos siguen, contra los que no siguen a Dios. Nos abre enemigos del mundo, marginados y perseguidos. Aplicar la palabra de Dios nos hace sufrir un doloroso proceso quirúrgico espiritual que asesina nuestros egos pecaminosos y reemplaza nuestra identidad con la identidad de Cristo. Por eso es la espada de 2 filos. Entonces, ¿no es mejor nunca confrontar la palabra de Dios y no sufrir el peligro que viene a través de ella? Absolutamente no, porque sin los riesgos de escuchar, conocer, aceptar y aplicar la palabra de Dios, nunca recibiremos las bendiciones de Él. Sin la penetración transformativa de la palabra de Dios de 2 filos que destruye nuestros egos pecaminosos y rebeldes, nunca recibiremos la salvación prometida de Dios. Sin la decisión y la lucha de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, nunca tendremos el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Si nunca abrazamos la palabra de Dios a través de la confesión de pecados que reafirma nuestra vida arrepentida, nunca disfrutaremos la vida eterna en el reino de Dios. Y entonces, ¿qué significa
la palabra de Dios cuando dice la espada de dos filos que sale de la boca de Jesús en Apocalipsis 1:16. El libro de Apocalipsis está repleto de simbolismo desde el primer capítulo, como vemos en Apocalipsis 1:16, que ya lo leímos. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La persona a la que se refiere es Jesús, que aparece en una forma distinta a su encarnación terrenal. Las 7 estrellas en la mano derecha de Jesús simbolizan a los ángeles de las 7 iglesias. Pero, ¿qué hay de la espada aguda y de 2 filos que sale de su boca? La respuesta la hemos encontrado en Hebreos 4:12, cuando nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De hecho, en Efesios 6:17 hay algo parecido cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los antiguos romanos empleaban la espada de 2 filos como una arma ofensiva formidable, y tanto en Hebreos como en Apocalipsis se describe una espada metafórica. Esta espada de 2 filos simboliza la autoridad y el juicio de Cristo, que hace responsable a la humanidad, llegando incluso a indagar en nuestros pensamientos. Nos imaginamos a veces a Jesús como un guerrero que empuña una espada de 2 filos. Lamentablemente no. Tendemos a transformar a Jesús en una figura menos amenazadora. De hecho, el mundo dice que Jesús es puro amor nada más, y de hecho eso es, Jesús es amor, favoreciendo a un ser que no juzga y que aprueba todas nuestras acciones. Sin embargo, un Dios así carecería de atributos como la bondad, la santidad, la justicia y el amor. La justicia es algo bueno, y debemos esperar que un Dios bueno dé responsabilidad a sus criaturas y nos haga rendir cuentas. La palabra de Dios revela su norma, nuestras obligaciones y nuestras deficiencias. Corta nuestra apariencia de virtud, nos expone como los rebeldes que somos y promete que recibiremos un castigo justo. Dios es amor, pero también Él tiene preparado para sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? El mundo. El mundo que no quiere reconocer a Jesús como su Salvador. Y aunque aceptamos la idea de la justicia de Dios cuando pensamos en personas como Hitler, que mató a miles de personas, y pensamos, este hombre debe tener su castigo, pero nos cuesta más aceptar la sombría idea de que nosotros también seremos juzgados frente a la norma divina. Inevitablemente nos quedamos cortos, aunque no hayamos hecho lo mismo que hizo Hitler, matar a todas las personas que le caían mal. Nosotros no hemos hecho semejante cosa quizás, y pensamos que por eso no seremos juzgados, pero seremos juzgados igualmente como se hará juzgado Hitler. En Romanos 3:23 dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí habla de toda la humanidad, aunque no hayamos matado ni una mosca, pero el juicio está, las 2 espadas están para aquel que no quiere reconocer su vida pecaminosa y venir a Cristo, como aquel que la reconoce y viene a Cristo. Por eso es que necesitamos un Salvador. Quizás necesitemos la imagen de la palabra viva con la espada de 2 filos para apreciar mejor al Mesías crucificado. Jesús no era un revolucionario como algunos lo consideran, que era un revolucionario, ni era un Mesías fracasado como lo consideran otros escritores.
Más bien el Creador descendió para vivir entre su creación, asumiendo una naturaleza interior, para morir como un criminal por nosotros, los humanos. En Filipenses 2, 6 al 11, dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Evangelio se vuelve más asombroso cuando entendemos quién es el Hijo de Dios, no solo en su encarnación, sino mucho más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. Incluso Juan, que conoció a Jesús en la tierra, cayó a los pies de Jesús y quedó inmóvil al ver a Jesús en su gloria. Eso en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Por eso la palabra de Dios es tan viva y eficaz. Cuando penetra en el corazón de los hombres, nos damos cuenta que Jesús no simplemente es una figura que nos hacen creer o que un pastor predica acerca de eso. La imagen de la espada de doble filo también nos ayuda a comprender el valor de la Biblia. Este libro que llevamos con nosotros e incluso tenemos en nuestros dispositivos de teléfono es poderoso y afilado y proviene de la boca misma de nuestro Señor. Héroes como William Jones Wycliffe son personajes, o Jan Hus, personajes de hace mucho tiempo que lucharon contra mucha oposición para que pudiéramos tener esta arma en nuestras manos. La palabra de Dios tiene un poder formidable y es capaz de transformarnos en lo más profundo de nuestro ser. Qué privilegio tenerla en nuestro poder, porque es viva y eficaz, como dice la palabra de Dios. ¿Estás tomando en serio la naturaleza peligrosa de lo que Dios te dice a través de su palabra? Los efectos peligrosos de saber la palabra de Dios no son opcionales. En otras palabras, no tienes la opción de solo recibir los efectos buenos y evitar los efectos peligrosos. Al contrario, tienes que confrontarte a ti mismo y pasar el proceso peligroso de la palabra para recibir sus efectos de bendición. Solo así, cuando la palabra de Dios es un arma de destrucción contra sus enemigos, siempre será tu arma de protección. Cuando la palabra de Dios juzgue y condene a sus enemigos, siempre te perdonará de tus pecados y te defenderá. Aunque la palabra de Dios te dejará marginado y perseguido por el mundo, siempre te prometerá el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios. Aunque la palabra de Dios dolorosamente también nos juzgará. Por eso es necesario que veamos a un Dios amoroso, pero también a un Dios que es un fuego consumidor, que si nosotros desobedecemos y nos apartamos de su camino, también podemos recibir la otra parte de la espada que no queremos escuchar, que es la espada de doble filo que consumirá a todos sus enemigos, aquellos que en vez de seguirle se apartan tras dioses ajenos. Por eso dice la Biblia también que Dios no perdonará en el día del juicio a nadie justificará, porque todos compareceremos delante de Él y ahí nadie tendrá escapatoria, porque Dios conoce a la humanidad, conoce realmente cómo vivimos la vida cristiana, si la estamos haciendo de acuerdo a su voluntad o estamos simplemente jugando a ser un cristiano. Entonces,
Tenemos claro, hermanos y hermanas, que es el filo, la agudeza de la Biblia lo que destaca el escritor en Hebreos. Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que en aquel día del juicio dice el Señor que no pasará por nadie por inocente, porque ya Él conoce el corazón, sabe que todos han oído de Él. Y hay otro pasaje en el que se compara la palabra con una espada en Efesios capítulo 6, 17, que ya lo leímos hace un momento, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que esto exhorta a los cristianos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, de Dios. Del mismo modo que una espada física puede atravesar el cuerpo de una persona, la espada espiritual, que es la palabra, puede penetrar hasta lo más profundo del corazón humano. De hecho, la palabra de Dios es incluso más eficaz en su poder cortante que la hoja de doble filo más afilada por un experto. Lo que Dios ha revelado es tan preciso y exacto como para emitir el más minucioso de los juicios y poder discernir dónde empiezan y acaban el alma y el espíritu. Incluso puede poner al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Muchos pasajes de las Escrituras mencionan tanto el alma como el espíritu. Cuando esto ocurre en la poesía hebrea que hemos leído de Hebreos 4:12, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 1:5, dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y Job 7:11 dice: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. En Isaías 26:9 dice, 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El paralelismo parecería equipar ambos términos. Otro pasaje como 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, parecen tener el alma y el espíritu como si fueran distintos el uno del otro, pero la división nunca se define ni se explica, tampoco lo expone el escritor de Hebreos. Solo afirma que la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu. Nosotros no podemos discernir esta división, pero Dios sí. Él conoce esa separación del alma y del espíritu. Entonces, si la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Una forma de verlo es que el alma es la fuerza vital de una persona, es la esencia del ser humano, y el espíritu está relacionado con el alma, pero es más concretamente la parte inmaterial de la humanidad que conecta con Dios. Como dicen los comentarios, la palabra de Dios llega incluso a la separación del alma animal, la parte inferior de la naturaleza incorpórea del hombre, sede de los deseos animales que tienen en común con los brutos. Compárese el mismo griego en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, que es el hombre animal, que por eso dice la Biblia que el hombre sin Dios es como un animal, nos comportamos como un animal, hacemos cosas que un animal
lo hace por instinto. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al espíritu, dice en Judas 1:19. Del espíritu, la parte superior del hombre, receptiva del Espíritu de Dios y que lo une a los seres celestiales. Entonces vemos que así es de poderosa la palabra de Dios para diferenciar hasta esas cosas que el ser humano no comprende, no logramos entender esa diferencia entre el alma y el espíritu, pero la palabra, que es tan viva y eficaz, viene y hace esa separación, esa división, y Dios conoce hasta esos profundidades del hombre. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso nosotros tenemos que creer en ella, meditar en ella, aferrarnos a ella, porque es la palabra de Dios la que nos transformará y nos hará ver las cosas de modo diferente. Entonces, independientemente de que el alma y el espíritu tengan realmente una línea divisora, la palabra escrita de Dios es viva, aguda y poderosa, y tiene la capacidad de juzgarte a ti, de juzgarme a mí, y de juzgar incluso toda la naturaleza que se mueve sobre la tierra, nuestros pensamientos. La escritura tiene un modo de poner al descubierto nuestros sentimientos y deseos más íntimos, sacar a la luz nuestros secretos y obligarnos a ser honestos ante el Dios que nos creó. Por eso es ahí el peligro de la espada de doble filo, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad. No solo va a venir a ver las buenas obras que hemos hecho, sino incluso las malas, que quizás ya no nos acordamos, pero Dios las puede traer a memoria de nuevo si nosotros estamos jugando con el Evangelio. Tenemos que tomar en serio a Dios y ver que Él es un Dios amoroso, pero también es un Dios peligroso, que nos puede hacer quedar en vergüenza si nosotros ahora no ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Tomemos en serio a Dios. Él nos toma en serio todos los días, por eso nos da la vida, nos mantiene firmes, pero nosotros a veces nos rebelamos contra Él. Así que, amada Iglesia del Señor, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y no nos olvidemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que el Señor les bendiga en esta mañana.